El delito de hurto se agrava en el Código Penal argentino por distintos motivos. Los hurtos agravados están previstos en el artículo 163, en 6 incisos, y luego vamos a ver el delito de abigeato también, que actualmente reviste la calidad de una figura independiente, aunque originariamente en el código estaba previsto el abigeato como el primer supuesto de hurto agravado, es decir, estaba dentro del artículo 163 en el inciso primero. Son todos supuestos de agravantes del hurto por distintos motivos. Vamos a ver en particular cuáles son los motivos por los cuales se agrava cada caso y algunas particularidades. En el inciso primero del 163, actualmente está el hurto campestre, como decía, el abigeato también estaba acá, pero ahora ya está en el 167 de bis y ter de forma independiente. En el caso del inciso primero del 163, o sea, el llamado hurto campestre, el motivo del agravante tiene que ver con que en la actividad del campo necesariamente deben dejarse cosas a la intemperie, deben dejarse cosas sin resguardar, de manera que esa indefensión especial que tienen los bienes es lo que le otorga una mayor protección, supuestamente, de parte de este sistema penal. Entonces, se agrava el hurto cuando se trate de una de estas cosas indefensas. Ya vamos a ver que este mismo motivo de la indefensión del objeto se va a repetir en otros incisos del 163. Bien, ¿cuáles son las cosas que están comprendidas en este inciso primero? Son los productos separados del suelo. Esto comprende tanto los frutos como los minerales, aunque hay algún sector de la doctrina penal que se resiste a incluir a los minerales en el inciso primero. Y la agravante del inciso primero también se refiere a las máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo. Se refiere a las máquinas que se utilizan para el trabajo del campo, a las máquinas que exclusivamente se utilizan para ese tipo de trabajo. También hace referencia a los productos agroquímicos, fertilizantes y otros insumos dejados en el campo. También están incluidos los alambres y otros elementos de los cercos. Como se ve, se trata de una cantidad de herramientas indispensables, elementos indispensables de trabajo para el trabajador del campo, de manera que como no puede guardarlo, ese es el motivo del agravante, la situación de mayor indefensión. También el motivo del agravante mayor indefensión lo vamos a ver en el inciso segundo, en el caso del llamado hurto calamitoso. En el hurto calamitoso lo que caracteriza, o el fundamento, es también la especial situación de indefensión en que se encuentran los objetos por un desastre o por un estado de infortunio del damnificado. Es decir, puede tratarse de un incendio, una explosión, inundación, lo que se considera un infortunio para una cantidad de personas, o puede tratarse de un infortunio del damnificado. Eso significa una situación especial de desgracia para una persona de la cual el autor del hurto se va a aprovechar para cometer el apoderamiento ilegítimo. Ese infortunio particular del damnificado se puede deber a distintos motivos, por ejemplo, una situación de enfermedad del damnificado o la muerte de un familiar del damnificado, todas situaciones desgraciadas de las cuales el autor se va a aprovechar para cometer el hurto. En el inciso tercero se agrava el hurto cometido mediante ganzúa o llave falsa. En este caso, el fundamento del agravante del hurto es el mayor esfuerzo que tiene que hacer el autor o la mayor astucia que tiene que utilizar el autor para apoderarse de la cosa mueble ajena. Es necesario que se trate de un lugar cerrado que el autor tiene que abrir para acceder y poder realizar el apoderamiento, y que ese lugar cerrado funcione con el mecanismo de una llave. No se considera hurto agravado por este motivo de llave falsa o ganzúa cuando debe utilizarse una llave, pero en realidad
no es el mecanismo para cerrar el lugar al cual se accede para tomar la cosa, sino que se trata del mecanismo de uso de la llave para activar el motor. Por ejemplo, quien hurta un automóvil utilizando una llave falsa no estaría en el caso del agravante, aunque podría tal vez estar en el inciso sexto si es que se trata de un vehículo dejado en la vía pública. En el inciso cuarto está el hurto con escalamiento. En este supuesto el motivo del agravante también es el mayor esfuerzo que tiene que hacer el autor para lograr ese apoderamiento, llegando a la cosa por una vía o por un lugar insólito o desacostumbrado, es decir, por una vía distinta a la que utiliza el dueño para llegar a esa cosa. Es necesario que el autor escale para que se dé este escalamiento. Por ejemplo, escalar un muro puede ser ascendiendo o descendiendo. En los dos casos se considera la agravante. No se considera agravado el hurto si el autor puede acceder a ese lugar con un mínimo esfuerzo para subir o para bajar. Es decir, un pequeño cerco no sería un supuesto del agravante, de modo que quien puede pasar ese cerco fácilmente haciendo un mínimo esfuerzo no estaría en esta agravante. Se supone que debe existir un esfuerzo especial de parte del autor para sortear este obstáculo y de esa manera poder llegar al apoderamiento. Es discutido el caso del escalamiento para salir del lugar. O sea, no hay dudas cuando el autor tiene que escalar para entrar, para ingresar al lugar donde se va a apoderar, pero se discute el supuesto en el que el autor, ya habiendo tomado la cosa de ese lugar, ahora tiene que escalar para salir. Hay autores que dicen que sí está en agravante y hay otros que consideran que no. El hurto de mercaderías o de cosas muebles transportadas, es decir, en el momento, en la etapa del transporte. También en este caso el motivo del agravante es el estado de indefensión de esas cosas por el lugar en el que se encuentran al momento de un viaje. Es necesario que se trate de el objeto que está señalado en este inciso quinto y es necesario que se dé en ese momento señalado en el inciso quinto. En relación al objeto, se tiene que tratar de mercaderías o de cosas muebles transportadas. Con respecto a las mercaderías, está definido en el mismo Código Penal, en el artículo 77, lo que se entiende por mercaderías. Cosas muebles es lo mismo que vimos para el 162, o sea, para el hurto, solo que en este caso deben darse en el momento del viaje, es decir, entre el momento de la carga de esas mercaderías o de las cosas muebles y en el momento o hasta el momento de la descarga en destino. Y se incluyen también, según el inciso quinto, la entrega o las etapas de las escalas del viaje. En el inciso sexto se trata del agravante por vehículos dejados en la vía pública. Cuando el objeto del hurto es de un vehículo dejado en la vía pública, también se agrava. ¿Cuál es el fundamento? Bien, el estado de indefensión que tienen estas cosas, que necesariamente deben dejarse en la calle. Uno no puede ingresar con el auto a la oficina, a la facultad, etcétera, o con una moto, de manera que la tiene que dejar generalmente en la calle, en un lugar de acceso público, y eso es lo que le otorga una situación de mayor indefensión. No importa que el medio, el vehículo, no sea un vehículo propulsado con motor. Por eso es que mayoritariamente la doctrina y la jurisprudencia incluyen también acá el supuesto de las bicicletas, aunque no tengan motor, pero se considera un vehículo, un medio de transporte, debe ser dejado en la vía pública, porque no puede entrar tampoco con la bicicleta, o muy pocas veces podría ingresar con la bicicleta al lugar de trabajo, etcétera, de modo que también están en ese estado de indefensión. Es importante destacar que no se daría el agravante cuando se trate del hurto de un auto, por ejemplo, de un vehículo que está dentro de un garaje o dentro de una concesionaria del negocio, porque en ese caso están resguardados. El motivo, repito, del agravante es
que se trate de estos vehículos dejados en la vía pública por esa situación de indefensión, pero por la necesidad de dejarlos en ese estado de indefensión. La agravante del artículo 143 bis hace referencia a la calidad del sujeto activo cuando el autor fuere miembro de las fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario. Siempre y cuando el hecho se cometa en ejercicio de las funciones, ¿no? De otra manera, la agravante no tendría mucho sentido. Sería aplicación de derecho penal de autor si uno dijera que se agrava el hurto simplemente porque es un policía o un integrante de la fuerza de seguridad. Solo tendría sentido entonces si la contextualizamos en el ejercicio de las funciones de esa persona. Entonces ahí sí podemos decir que abusando de esa función del policía o miembro del servicio penitenciario cometió un hurto y se justifica el agravante. En el artículo 167 ter del Código Penal está previsto el delito de abigeato. Vamos a ver el robo en un video aparte, porque tiene sus particularidades ya desde hace mucho tiempo discutidas en la doctrina penal. Entonces pasamos al delito de abigeato, que es otra agravante del hurto. Como les decía, originariamente en el código, el abigeato estaba en el artículo 163, inciso primero, junto a los hurtos campestres. El motivo entonces del agravante del abigeato o del hurto de cabezas de ganado tiene que ver con que se trata de cosas que necesariamente tienen que ser dejadas en el campo. Uno no puede guardar las vacas cada vez que se hace de noche, ¿no? Entonces, esa necesidad de dejarlas en un espacio abierto, de fácil acceso para otra persona, es lo que fundamenta el agravante del abigeato en relación a otros objetos del hurto. Ahora bien, en el año 2003 se dio esta modificación legal, la ley es la 25.816. Esa ley viene a clasificar el abigeato con una categoría de delito autónomo, le da una autonomía, pero más allá de darle autonomía, el gran cambio que se produce es el cambio en las escalas penales, es decir, en la respuesta punitiva para estos casos de abigeato. El abigeato simple, que ahora podemos decir, antes era un hurto agravado, ahora le llamamos abigeato como figura independiente, tiene una pena de 2 a 6 años de prisión, mientras que el hurto de cualquier otra cosa tiene una pena de hasta 2 años de prisión como máximo, ¿no? Fíjense la gran diferencia que hay en las escalas penales. Además, el abigeato se agrava de 3 a 8 años de prisión cuando fuere de 5 o más cabezas de ganado, mayor o menor, y se utilizare un medio motorizado para su transporte, por ejemplo, un camión. Pero entonces, si se hurtan 5 o más cabezas de ganado, la pena es de 3 a 8 años. Es una pena considerablemente diferente a la pena del hurto. Imagínense que si una persona hurta 5 autos de una concesionaria, por ejemplo, va a tener la pena del artículo 162, que es hasta 2 años. En cambio, si lo que hurta es 5 o más cabezas de ganado, tiene una pena de 3 a 8 años. Es una diferencia muy grande. El motivo tiene que ver, digamos, el motivo de esta agravante, obviamente, hubo, en este caso, siempre hubo presión de ciertos grupos para que el abigeato tuviera una pena mayor. Por un lado, con la creencia de que el derecho penal mágicamente va a solucionar el problema de la comisión de delitos, en este caso del hurto de ganado, pero por otro lado creando una diferencia muy marcada, muy cuestionable, y en la que se ve claramente la decisión en la criminalización, en esa llamada etapa de criminalización primaria, la decisión de ciertos grupos de poder en la toma de decisiones respecto a la criminalización de las conductas. Desde el punto de vista dogmático es muy poco lo que tenemos que señalar en este artículo 167 ter.
Es un hurto agravado teniendo en cuenta el objeto del delito de hurto, o sea, el ganado, tiene que tratarse de ganado. Y no hay nada más que aclarar con respecto a las cuestiones dogmáticas de la teoría del delito, del análisis de esta figura penal. En el 167 quater está previsto o una forma de abigeato agravado, porque ya vimos que una de las modalidades de abigeato agravado es la cantidad de cabezas de ganado. En el artículo 147 quater se aumenta la pena de 4 a 10 años de prisión cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias, y se enumeran 6 incisos, distintas circunstancias. En el inciso primero se describe un supuesto de robo, porque hay una referencia al artículo 164. Es decir, que si se configura un robo del abigeato, la pena va a ser de 4 a 10 años de prisión, comparando con la pena del robo de cualquier otro objeto, aunque tenga más valor en el mercado ese otro objeto que se robe. Según el 164, la pena es de hasta 6 años de prisión, de 1 a 6 años, de un mes a 6 años de prisión. En este caso es considerablemente mayor. En el inciso segundo de este 167 quater del Código Penal se hace referencia a las marcas o señales para identificar el animal. La ley 22.939 define lo que es la marca. La señal es el corte o la perforación que se le hace en la oreja del animal, precisamente para identificarlo como perteneciente a una persona física o persona jurídica, para determinar quién es el dueño de ese animal. En el inciso tercero se habla de la utilización de certificados, guías de tránsito, boletos o documentación falsa para acreditar la tenencia de los animales. Hay que aclarar, esos documentos, guías de tránsito, esos documentos a los que se hace referencia, no es que se usan para lograr el apoderamiento, porque si no estaríamos confundiendo la figura con la estafa. En realidad lo que dice este 167 quater es que tiene que existir un apoderamiento previo del ganado, y estos documentos tienen que ser utilizados para engañar, digamos, a cualquier persona que pretendiera detener en el tránsito de ese hurto, cuando ya están llevando los animales al destino de los sujetos activos, para engañar a cualquier autoridad que pretendiera un control sobre esos animales. Tiene que ver esta agravante con que en muchos casos se habría utilizado esa modalidad para lograr el apoderamiento. En el inciso cuarto se agrava el abigeato por la participación en el hecho de una persona que se dedique a la actividad ganadera. Supuestamente el motivo del agravante en este caso es el mayor conocimiento o facilidad que tiene una persona que trabaja en ese ámbito específicamente. En el inciso quinto se agrava el hecho por la participación de un funcionario público mediante la violación o abuso de los deberes a su cargo. Lógicamente, no se podría agravar simplemente por tratarse de un funcionario público, sino que hace falta, como en muchas otras figuras, que esa función pública le haya dado la posibilidad de abusar de los deberes a su cargo. Y en el inciso sexto se agrava el hecho por la participación de 3 o más personas. Esta es un agravante común a otras figuras penales que ya hemos visto. El motivo tiene que ver con la mayor facilidad para cometer el hecho entre 3 o más personas. Cuanto más sean, se supone que van a distribuir las tareas de manera que hagan el hecho más fácil. Esas personas que se cuentan a los fines de saber cuántos son los partícipes, son personas que tienen que actuar en la etapa de ejecución, no las que actúan como instigadores, por ejemplo, no se podrían contar en este grupo de 3 o más. Bien, finalmente el artículo 167 quinques del Código Penal establece que en caso de condena por un delito previsto en este capítulo del abigeato, el culpable, si fuera funcionario público, reúne las condiciones de un trabajador de campo, como se describe en el inciso cuarto del artículo anterior,
se le impondrá inhabilitación especial. En todos los casos antes previstos también se impondrá una multa equivalente de 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído. Bien, solo se debería considerar la imposición de esta pena accesoria de inhabilitación si el hecho fuera cometido en abuso de las funciones, ¿no?, del funcionario público y también de ese trabajador rural, porque de lo contrario estaríamos haciendo simplemente derecho penal de autor. Bien, en otro video vamos a hablar sobre el delito de robo, que también se debe considerar un hurto agravado.